Uno de los juegos más imaginativos en los últimos años es sin dudas Kameo Elements of Power, desarrollado por Rare en 2005 para en aquel entonces la recién lanzada Xbox 360. Ambientado en un mundo de fantasía llamado propiamente el Reino Encantado, tomaremos el control de la princesa Kameo, quien es hija adoptiva de la reina élfica Thina, la cual le otorga el don de transformarse en 3 criaturas mágicas denominadas guerreros elementales, los cuales son Malayerba, una planta carnívora que además es boxeadora, Gran Ruina, quien es un armadillo, y Frila, que es un yeti. Calus, la hermana de Kameo, hija de sangre de Thina, celosa por no recibir ella estos dones, rapta a toda su familia y hace sembrar el caos en el reino. Para ello, Calus rompe el hechizo que mantenía cautivo al malvado Thorn, rey de los trolls, el cual fue aprisionado en forma de piedra. Entonces la misión de Kameo será la de acabar con la amenaza de estos trolls y rescatar a su familia. Hey, ¿qué tal, bandita? Yo soy Videogames, alias el Alex, y estás en el Tecnódromo. En esta sección del canal veremos esos juegos que de algún modo pasaron desapercibidos o no se apreciaron en su momento, ya sea porque fueron opacados por grandes lanzamientos o porque simplemente no se les dio la oportunidad. En esta ocasión veremos Kameo Elements of Power de la mítica Rare. Expondré elementos, detalles y mecánicas del juego por las que considero que merece ser jugado al día de hoy. Comencemos por el mundo. El mundo del juego tiene un diseño un poco intrincado, aunque si tenemos algún problema para saber por dónde seguir, siempre tendremos un útil minimapa a nuestra disposición. La aventura en general transcurre de una forma más o menos lineal, estructurada en pequeñas misiones. Además que el juego usará los clásicos bloqueos a otras zonas, pidiéndonos que obtengamos alguna habilidad u objeto en específico para poder seguir avanzando. El mundo de Kameo no solo se compone del Reino Encantado, el cual hace algo así como de hub central, sino que las zonas que rodean el reino están rodeadas con cientos de trolls asediando a todo el mundo. Algo importante de Kameo Elements of Power es cómo se juega. Estamos frente a un juego de acción y plataformas que basa su jugabilidad en el combate y resolución de puzzles. Para ello emplearemos una mecánica donde Kameo se puede transformar en diferentes guerreros elementales, los cuales le otorgarán a nuestra protagonista distintas habilidades, las cuales deberemos intercambiar en determinados momentos para poder lograr avanzar, siendo esta la mecánica central de la aventura. Las transformaciones son bastante originales, desde un yeti lento pero poderoso hasta una planta boxeadora pasando por un armadillo gigante. El combate de igual manera es bastante sencillo. Usaremos los gatillos para realizar los movimientos de Kameo y sus transformaciones, mientras que los botones frontales serán para cambiar dichas transformaciones. Obviamente cada una de estas tiene sus pros y sus contras, y nuestra labor será coordinar cada una de ellas para poder tener un buen resultado. A nivel gráfico, Kameo es todo un espectáculo, con escenarios amplios y llenos de detalles, personajes imaginativos, carismáticos y centenares de trolls en pantalla, daban un show técnico de lo que podía ser capaz la Xbox 360, ya que mostraba todas estas cosas sin ninguna ralentización. Se nota toda la mano de la compañía inglesa en cada rincón del juego. Cada elemento y textura se ven muy bien para la resolución que el Xbox 360 podía mostrar. Esto completaba la experiencia visual que compone el paquete. Y aquí es donde hay un punto interesante. Por si todo lo que te he dicho te ha logrado causar un poco de curiosidad hacia el juego. Kameo actualmente se encuentra disponible en la tienda de Xbox y es totalmente retrocompatible con las nuevas consolas de Microsoft, dígase Xbox Series X y S. Y lo más interesante es que hace un par de años recibí un parche para la Xbox One X que mejora muchísimo el apartado gráfico, la resolución y el frame rate. Por lo que si cuentas con esta consola o con un Xbox Series X, podrás ver este juego en su máximo esplendor. Pero todo esto no estaría completo sin el sello distintivo de Rare, que es de sorprendernos con excelentes bandas sonoras, y Kameo no es la excepción.
En esta oportunidad, la música del juego es orquestada, cambiante a cada momento y culminante en los jefes finales. Los efectos de sonido son excelentes y muy variados, mientras que el doblaje se mantiene a la altura del resto del apartado sonoro con un doblaje latino muy peculiar y muy bien logrado. Arriba entre las nubes, a Kameo se le confirió la magia de la transformación, pero la envidia de su hermana liberó una oscura sombra del pasado. En definitiva, Kameo Elements of Power es un juego que merece mucho la pena al día de hoy, y que es uno de los mejores trabajos de Rare fuera del entorno Nintendo. Con diseños de niveles muy buenos, personajes carismáticos y una banda sonora que no te dejará indiferente. Obviamente no todo es perfecto y el juego no se salva de algunos momentos monótonos y alguno que otro fallo con la movilidad de Kameo, pero es algo que no empaña la experiencia general. Ahora, ¿deberías darle una oportunidad? Si eres fan de los juegos de Rare o quieres probar un juego diferente, este es sin duda un juego para ti. Con esto llegamos al final de este video. Cuéntanos si ya jugaste a este juego o si vas a darle una oportunidad. No olvides dejar tu like y compartir. Si te gusta esto que estamos haciendo, considera suscribirte, ya que será el más grande apoyo para seguir subiendo contenido como este. Y conmigo, como siempre, será hasta la próxima. Chao.